que busquen en sus Biblias, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Vamos a estar hablando esta mañana de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero vamos a ir a Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 7. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es que vamos a hablar. Yo les voy a pedir con todo el corazón que estén atentos a lo que pues Dios ha puesto en el corazón mío. Y yo sé que la palabra de Dios pues ministra mi vida y después tiene que ministrar la de ustedes. Cuando nosotros vemos las primeras 4 bienaventuranzas, esas 4 bienaventuranzas se tratan de mi relación personal con Dios. La primera dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Todas estas van relacionadas. Si nosotros no entramos por la primera, no vamos a poder llegar a la 5ª bienaventuranza, porque es imposible que nosotros podamos hacer lo que Dios nos está pidiendo ahí. ¿Por qué dice? Porque la primera dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Usted se va a medir dónde usted está. Y lo bueno de Dios es que Dios es un Dios de oportunidades. O sea, Dios nos da las oportunidades cada vez que nosotros escuchamos su palabra. Porque es la palabra de Dios la que puede llegar hasta lo más profundo del corazón y puede revelar lo que hay en cada corazón. Yo no. Pero Dios, a través de su palabra, sí sabe lo que hay en cada corazón. Ahora, Dios quiere que cuando usted escuche esa palabra, la atesore en su corazón y empiece a vivirla. Y cuando usted la empiece a vivir, usted me va a contar el resultado. O sea, yo y mi esposa tenemos ya un buen tiempo sirviéndole al Señor. Pero hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestra familia porque hemos puesto en práctica la palabra que hemos aprendido. No se puede de otra manera. Entonces, lo primero que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Primero es que tenemos que reconocer que no podemos solo. No podemos. Cuando yo reconozco esa condición, entonces yo voy al que ha abierto los brazos a través del mensaje del Evangelio para que yo pueda entrar y recibir al Espíritu Santo, que es el único que me puede ayudar para seguir a la siguiente bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran. Porque nadie de nosotros, cuando no conocíamos al Señor, pues llorábamos por nuestro pecado, nos deleitábamos en nuestro pecado, nos deleitábamos. Pero cuando nosotros venimos y el Espíritu Santo viene a mi vida o a la vida de aquel que lo acepta, entonces su vida empieza a cambiar. Lo que era un deleite para usted, hoy usted lo llora. ¿Por qué? Porque usted entiende que está ofendiendo a aquel que le amó de tal manera, que el escritor no halló palabras para poder describir la manera como Dios nos amó. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no halló palabras. Entonces, la única manera que nosotros podemos llorar es que el Espíritu Santo haya llegado a nuestras vidas y entonces ya nos duele y lloramos cuando le fallamos a Dios.
Porque el caminar en el Evangelio es un caminar de que vamos a fallar siempre, siempre. Pero es ahí donde Dios está trabajando en nuestras vidas. Porque abogado tenemos, dice, para con el Padre. O sea, tenemos 24 horas. Alguien que está ahí recordándonos que el sacrificio de Él fue suficiente para limpiarnos de todo pecado. Pero tenemos que ir a Él. Entonces la tercera dice, bienaventurados los mansos. O sea, los mansos, manso significa fuerza controlada. Y hablábamos y poníamos de ejemplo, cuando nosotros miramos un caballo, esos caballos de exhibición, que usted mira al jinete montado y usted mira cómo el caballo expone aquel glamour, pero usted mira que alguien anda encima de él y con un freno y empieza aquel caballo y usted le mira el brillo, eso significa que ese caballo está sujeto al jinete, aunque es un animal fuerte, pero está siendo controlado por un freno. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros doblegamos nuestra voluntad a las manos del Señor. O sea, que nosotros podemos salirnos, sí, pero a través de la mansedumbre entramos y doblegamos nuestro carácter a los pies del Señor. Entonces, Él puede guiar nuestras vidas. Quien va agarrándonos con el freno es Dios. Y Él quiere guiarnos por el camino más correcto. La cuarta dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Solo el Espíritu Santo puede producir esa hambre en nosotros. No hay otra manera. Y la que vamos a hablar hoy, la quinta, es la primera de las bienaventuranzas que tiene que ver con el prójimo. Es interesante, hermanos, porque es la primera y la primera que va a confrontar nuestras vidas para ver dónde verdaderamente nosotros estamos parados. Porque tenemos que examinar nuestras vidas. Si nosotros queremos crecer en Dios, pues Dios nos pide precisamente eso que esté estorbando para que nosotros podamos crecer. Si nosotros no sometemos esas áreas, vamos a ser cristianos amargados. Cristianos que no vamos a disfrutar los beneficios que Dios ha puesto en nuestras manos. Y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia? En una forma sencilla de explicarla, en su forma más simple puede definirse como compasión o perdón mostrado hacia alguien a quien está en el poder de uno castigar o dañar. O sea, misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia está compuesto de dos palabras, miserere, que tiene el significado de apiadarse o apiádate, y cordis, que tiene el significado de corazón. Dice, apiadarse de todo corazón. Es aquí donde nosotros vamos a examinar nuestra vida y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué el Señor está insistiendo, insistiendo, insistiendo en su palabra a que nosotros seamos misericordiosos? Yo les voy a poner un ejemplo de misericordia. O sea, misericordia es que no me pagaron como yo merecía que me pagaran. Y vamos a ir al libro de Mateo para que y vamos a desarrollar ahí el mensaje. En el libro de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer desde el 18 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Dice Mateo capítulo 18, versículo 23
18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El 27 dice, y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Oiga lo que dice el 28. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Dice, es interesante porque la parábola comienza, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Mire, es interesante porque este hombre, la deuda que tenía era una deuda imposible de pagar. 10,000 talentos era una deuda imposible de pagar. Para que usted tenga una idea, un solo talento equivalía a 6,000 denarios. El salario de un día era un denario en ese entonces. Entonces, imagínense, 6,000 denarios. Un solo talento equivalía a 16 años de trabajo. Esos 16 años de trabajo, si usted llegara a vivir 82 años, solo le alcanzaría para pagar 5 talentos. Esos 5 talentos indica que esos 82 años usted tenía que trabajar solo para pagar la deuda. No podía gastar nada. Lo que el Señor estaba diciendo ahí es que era una deuda imposible de pagar. No había manera de poderlo pagar. Y es interesante ver la postura de este hombre que fue perdonado. Dice que cuando se presenta delante del siervo, él y su familia iban a ser vendidos como esclavos, no para que pagara la deuda, era para compensar algo de lo que debía, pero no le alcanzaba ni eso ni toda su familia. Pero dice que se postró y pidió misericordia y el rey tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. Imagínense que ese perdón de esa deuda involucraba el beneficio no solo para él, sino para sus hijos y para su esposa. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros entramos donde Dios quiere que nosotros entremos. Porque nosotros tenemos una deuda con el Señor, o teníamos una deuda con el Señor, que era imposible que nosotros la pudiéramos pagar. Era imposible.
Era imposible. Desde que nuestros primeros padres fallaron, automáticamente el pecado entró y por herencia, nosotros nacemos espiritualmente muertos. Todos nacemos espiritualmente muertos. ¿Por qué? Porque el pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. No importa cuán justo o cuán bueno usted se crea, el pecado lo separa de Dios. Y usted tiene de enemigo a Dios mismo. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero así es. ¿Por qué? Porque Él presentó un plan de salvación para cada uno de nosotros a través del mensaje del Evangelio. El hecho que hoy estemos aquí en esta mañana hablando de eso, le dice a usted que Dios es un Dios de misericordia y quiere perdonar la deuda si es que usted no se ha puesto a cuentas con el Señor. Pero era una deuda imposible de pagar. Oiga lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, Pablo encierra a toda la humanidad bajo pecado. No hay nadie, por muy bueno que usted se crea, no hay manera. Oiga lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Todos nosotros íbamos camino al infierno. Todos. Pero el Señor puso una barrera. El Señor dijo, bueno, yo voy a pagar el precio de esa deuda tan grande. Oiga lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, Cristo vino a reconciliarnos. Y reconciliarnos era porque estábamos separados de Dios. El yo aceptar el mensaje del Evangelio, pues automáticamente me reconcilia con Dios. Vengo a ser hijo de Él por adopción. Vemos que este hombre no disfrutó del perdón recibido. ¿Y sabe por qué no disfrutó del perdón recibido? Porque había alguien que le debía algo a él. Oiga lo que dice Mateo, capítulo 18, versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Lo que a este joven
o lo que a este hombre le debían era 100 denarios. 100 denarios era el salario de 100 días. La deuda o lo que le debían a él era una deuda que se podía pagar. Pero él no disfrutó porque había alguien que le debía a él. Fíjese que es interesante porque todos nosotros nos identificamos muchas veces con este hombre. Porque es muy fácil juzgar y decir que qué deudor tan malvado este si le perdonaron una deuda tan grande. ¿Y por qué puso sus ojos en 100 denarios cuando a él le habían perdonado 10,000 talentos? Porque Satanás sabe trabajar, hermanos. Satanás trata de desviar la atención de lo que es importante por lo que no vale nada. Lo que no vale nada. Yo le pregunto a usted, ¿quién le debe a usted? Haga memoria. Y yo sé que va a tener alguien que le debe a usted. Va a tener alguien. Mire, yo escuchaba a una jovencita que decía, yo no puedo perdonar a mi padre, porque mi padre me abandonó y abandonó a mi madre cuando yo más lo necesitaba. Y no lo puedo perdonar. Y se podía ver la amargura en el corazón de aquella joven. Usted dirá, tiene razón. Humanamente puede tener razón, pero eso es lo sobrenatural del Evangelio, que el Evangelio nos cambia el chip de la mente. Por eso es que el Evangelio, no hay cosa más maravillosa que el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio revela lo malvado que somos nosotros como seres humanos y lo maravilloso que es Jesucristo. Cómo me amó a mí siendo tan malo. ¿Cómo lo amó a usted siendo tan malo? Eso es lo maravilloso del Evangelio. Entonces, cuando usted reconoce eso, que a usted le pagaron una deuda, usted tiene que quitar la vista de esos 100 denarios. Para esa joven, 100 denarios le tenían amargada la vida. Y no podía disfrutar de todo un futuro que tenía por delante, porque estaba amargada. Y cuando usted se encuentra con una persona amargada, mire, lo va a amargar a usted. Va a amargar lo que tiene alrededor. Va a amargar a su esposo, va a amargar a sus hijos, porque el pecado es algo que se contamina. Se contamina. Usted podrá decir, bueno, tal vez a usted no le han hecho nada, pero bien, a mí me han hecho, pero yo también he hecho. Y eso es lo que pasa, que a nosotros se nos olvida que nosotros también hemos hecho. Hay un hombre llamado Steve McDonald. Él es un policía en Nueva York. Este joven policía se encontró con un joven de 15 años y en un altercado este joven agarró una pistola y lo agarró a tiros al policía. Y una de esas balas le perforó la columna vertebral y lo dejó inválido, inmóvil de aquí para abajo. ¿Y sabe qué dijo este hombre? Dice, yo he decidido perdonar a este joven, porque no hay cosa más triste que yo alimentar el deseo de venganza y amargarme la vida yo y amargar la vida a los que están alrededor mío.
Era un hombre que no dependía de nadie y empezó a depender de alguien. Pero más sin embargo, cuidó su corazón de la amargura. Cuidó su corazón de la amargura. Usted puede estar acá. Pueda que su mamá le haya fallado. Pueda que su hermano, pueda que su esposo le haya fallado. Pero simplemente son 100 denarios. A usted le perdonaron una deuda más grande. A mí me perdonaron una deuda más grande. Cuando nosotros entendemos eso, se nos va a hacer más fácil perdonar. Se nos va a hacer más fácil perdonar. Por eso misericordia habla de eso, de apiadarse con el corazón. Con el corazón. Hay cosas que no las vamos a sentir, pero que Dios demanda que tenemos que hacerlo. Pero es por eso que las 4 bienaventuranzas hablan de mi relación con Dios. Y esta quinta habla de mi relación con los demás. La gente tiene que ver que verdaderamente nosotros se nos ha disipado la oscuridad, porque la luz del Evangelio ha entrado en nuestras vidas y hoy podemos ser diferentes. Definitivamente, hoy podemos disfrutar de los beneficios que el Evangelio da. Este hombre no se pudo dar cuenta. Oiga lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 30. Vamos a leer 18, 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. O sea, lo que Dios está diciendo es que nosotros podemos, pero él no quiso. Usted es muy personal entre usted y Dios. Usted puede tomar la actitud de este hombre y decir, no quiero. Va a seguir amargado. ¿Por qué? Porque vamos a seguir viendo qué es lo que dice. Si no tenemos misericordia, no alcanzaremos misericordia. Oiga lo que dice Mateo 18, 32. 18, Mateo 10, capítulo 18, versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. O sea, vino al arrepentimiento. Toda aquella deuda te perdoné. Es aquí, hermanos, donde entramos en un dilema que dice, pero si el Señor lo había perdonado, ¿el Señor se puede arrepentir después de que me perdonó? Yo no lo digo. Oiga lo que la palabra de Dios dice. Dice 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí está la demanda. O sea, Dios esperaba que aquel hombre entendiera lo que Dios había hecho con él. Y eso es importante que nosotros entendamos. Porque imagínense, este hombre había logrado librar a su familia de que fueran esclavos. Ahora que él no hace la parte que le toca que hacer, ahora lleva a su familia de nuevo arrastrada, arrastrada por las decisiones que él tomó. Yo puedo tomar decisiones, como puedo tomar decisiones sabias, puedo tomar decisiones que las voy a pagar
toda la vida. Toda la vida. Dios nos ha dado entendimiento, hermanos. O sea, nosotros sabemos cuando estamos haciendo mal. Nosotros lo sabemos si nos escondemos para hacerlo. Lo que pasa es que se nos olvida que el que está con el lente allá arriba no se le escapa nada. Lo que usted hace en lo más secreto, en lo más oscuro, el ojo del Señor está, te estoy viendo. David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? No hay lugar. Si aún las tinieblas resplandecen delante de ti, no hay lugar donde podamos esconder. El hombre decidió no perdonar o decidió no tener misericordia de este hombre. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Imposible, porque no se lo iba a poder pagar. No se lo voy a poder pagar. Usted dirá, ¿qué quiere decir el Señor ahí? ¿Por qué es que nosotros hablamos de la santificación? ¿Por qué nosotros creemos que la salvación se da en tres etapas? La justificación, la santificación y la glorificación. Eso creemos nosotros de la salvación. Porque la justificación es en un instante, en un abrir. Cuando usted ha aceptado el mensaje del Evangelio, automáticamente usted es salvo. Y el ejemplo lo decíamos ayer en el estudio, el ladrón en la cruz. Al ladrón en la cruz no se le exigió santificación, porque ahí fue automáticamente los tres procesos en uno: la justificación, la santificación y la glorificación, porque el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero nosotros, los que hemos quedado aquí, Dios demanda de nosotros frutos. Y ese es el proceso de la santificación. Si nosotros salimos de Egipto, entramos al desierto y es el proceso donde Dios quiere que nosotros nos parezcamos más a Él. Es en el desierto donde la misericordia de Dios es expuesta a través de milagrosamente Él conducirnos en ese desierto. Pero el pueblo, viendo las maravillas de Dios, su corazón se puso como una piedra. Y no quisieron ver y no quisieron escuchar lo que Dios les estaba diciendo. Por eso el libro de los Hebreos dice, a causa de un corazón incrédulo quedaron postrados en el desierto. Ese es el cuidado que tenemos que tener nosotros. Nosotros tenemos que dar frutos. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleve fruto va a ser cortado y echado al fuego. ¿Qué más podemos decir de eso? Que Dios exige de nosotros lo santifiquemos. Pero Dios no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la tarea que Él nos ha encomendado. No está solo. Oiga, el 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Vio por qué misericordia entra aquí en la definición? Porque habla de apiadarse y de todo corazón. No podemos nosotros ignorar la advertencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. No la podemos ignorar. El contexto de aquí, si usted lee, es Pedro el que se acerca a Jesús y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Pedro le dice, ¿7 veces?
Porque en el concepto judío era 3 veces el máximo para perdonar. Pero Pedro todavía le pone 3 más y una chascadita, 7. Diciendo 7 veces, y el Señor Jesús le dice 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Que el perdón tiene que ser siempre. Es que si en algo nos podemos parecer a Él es en eso. Porque Él nos perdonó cuando nosotros no queríamos saber nada de Él. Dice el versículo que leíamos, porque alguien puede morir por un justo. Porque usted se da cuenta que hay gente que es capaz de morir. Hay joven que es capaz de morir por su novia. Pero que alguien muera por un enemigo, imposible. Porque el amor humano tiene un límite, pero el amor de Dios es diferente. Y Dios quiere que nosotros mostremos ese amor a la gente que tenemos alrededor de nosotros. Eso Dios quiere. Por eso cuando un fariseo o un maestro de la ley se acercó a Jesús y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y ahí el Señor le habla de una parábola llamada el buen samaritano. Y en esa parábola describe a un hombre que venía bajando de Jerusalén para Samaria. O sea, era un judío. Pero en el camino se encontró a unos ladrones que lo golpearon y pasó un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Pasó un levita y cuando lo vio también pasó de largo. Pero Jesús le dice a aquel intérprete de la ley, pero un samaritano pasó por ahí y cuando pasó por ahí fue movido a misericordia. El que estaba allí era un judío. O sea, el mensaje era claro para ese intérprete de la ley. Le estaba diciendo, ese samaritano no vio raza, no puso su misericordia condicionada, no. Vio al judío y dijo, es tiempo de mostrar misericordia. Dice que lo montó al caballo. O sea, le cedió el lugar a él. Lo llevó al mesón y ahí vendó sus heridas. Cuando el intérprete de la ley, cuando Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿quién crees que fue el hombre o el prójimo de aquel hombre que cayó ahí? Él le dijo, el que tuvo misericordia con él. No tuvo ni el valor de decir el samaritano porque no se amaban. Solo cuando nosotros reconozcamos nuestra condición, vamos a poder perdonar. Si no, no vamos a poder salir adelante. La vida se le va a marchitar, se le va a marchitar. Porque usted sabe que la mayoría de las enfermedades son por eso mismo, por la amargura. Hay gente enferma porque no puede perdonar, porque no puede tener misericordia. Así es que lo que a usted le deben son 100 denarios. A mí y a usted nos perdonaron una deuda que no podíamos pagar. Así es que analice quién es que le debe a usted.
Y quiten la mirada de esos 100 denarios. Voltea a ver alrededor suyo lo maravilloso que ha sido Dios con usted. ¿Por qué nosotros no podemos valorar tantas cosas que el Señor ha puesto? Y hemos puesto los ojos en una sola cosa que nos está quitando la vida. Así somos nosotros. Lo tenemos todo, pero no somos felices porque es que usted me las debe y me las tiene que pagar. Y no podemos soltar eso. Pero cuando usted lo suelta, cuando usted entiende que al usted hacer eso se parece al Señor, las cosas cambian. Las cosas cambian. Por eso le digo yo, póngalo en práctica y usted me va a contar que no hay satisfacción más maravillosa que usted poder sentirse perdonado por aquel que lo amó de esa manera. Esa es la única manera. Nosotros no vamos a ser felices a menos que nuestros pecados sean perdonados. Y si nosotros no perdonamos, pues no nos van a perdonar nuestros pecados a nosotros. Hágalo. Hágalo y usted me va a contar. No se preocupe, aunque no lo sienta, hágalo. Y dígale, Señor, ayúdame, yo voy a obedecer. Pero yo no lo siento hacer, pero yo lo voy a obedecer porque tú dices que tú me vas a ayudar y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero hay que empezar reconociendo que necesitamos a Dios. Esa es la única manera. Si usted está aquí y usted siente que no va a poder, pues necesita ese Salvador. Usted necesita entender que usted tiene una deuda grande con el Señor. El único que puede perdonar o el único camino para poder entrar a ese perdón es a través de Cristo. Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Por eso es que en el Calvario el amor más grande fue expresado a través de ese sacrificio tan grande. Fue allí en la cruz donde la gente se pasaba y se burlaba y le decía, pero si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero no lo hizo. No lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Disfrutemos de ese perdón y de la paz de Dios en cada corazón que Él da cuando nosotros verdaderamente hemos reconocido y le hemos permitido que Él venga a entronar en nuestro corazón. Eso va a ser la diferencia. Su vida va a cambiar. Usted va a ver las cosas de otra manera. Ya usted no le va a echar la culpa a aquel ni a aquel otro, sino que usted se va a voltear a ver usted mismo y va a decir, Señor, perdóname, porque yo te he fallado y te sigo fallando y tú estás ahí para perdonarme. ¿Quién soy yo para no perdonar? Si a mí me perdonaron una deuda que no podíamos pagar. Es solo por el camino del perdón donde nosotros vamos a poder disfrutar la verdadera vida en el Evangelio. Si no, vamos a estar perdiendo nuestro tiempo, hermanos. Que Dios los ayude y que Dios me ayude a mí a poder seguir siendo gente que pueda expresar misericordia a los que están alrededor de nosotros. Porque Dios demanda de nosotros que tengamos misericordia. Por eso dice, bienaventurado, 3 veces feliz, aquel que es misericordioso, que no le importa quién esté allá, sea su enemigo, quien sea, que sea movido a misericordia. Entonces nosotros alcanzaremos misericordia. No hay otra manera. El próximo domingo vamos a estar hablando de bienaventurados los de limpio corazón. Mire cómo Dios va entretejiendo todo, todo. Si yo no puedo perdonar, mi corazón no está limpio.
Dios es maravilloso, hermano, a través de su palabra. Cuando nosotros empezamos a obedecer su palabra, Dios empieza a purificar nuestro corazón. Y lo que era imposible para usted, Dios se lo hace posible. Dios se lo hace posible. Usted puede perdonar y cuando usted perdona y siente que Dios recibió su corazón de esa manera, usted siente una paz y una felicidad, aunque el clima se mire triste, usted dice que maravilloso. Usted disfruta todo lo que tiene a su alrededor. Gracias por su atención. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Porque solo obedeciendo tu palabra podemos llegar, Señor, a donde tú has destinado o al lugar que tú has preparado para nosotros, Señor. No hay otro camino, el único camino es la obediencia, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias porque perdonaste mi deuda. Ayúdame, Señor, a poder perdonar a aquel que me ofende. Ayúdame a poder mostrar misericordia, Señor, a aquellos que son difíciles, Señor, de tratar. Ayúdame, dame la fuerza a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias.